And our subject is salvation Y nuestro at the tema es dawn la of history. salvación al Here is comienzo de la before historia. us Y aquí tenemos ante nosotros una biografía de Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Después nació Abel, y la narrativa es bastante breve en la forma en que se expresan las cosas, de forma que algunas personas piensan que Caín y Abel eran gemelos. Pero yo creo que eso no es probable. Eso es simplemente porque la narrativa es bastante corta. Sin embargo, aquí tenemos al primero que le nació a Adán y Eva. Y bueno, aquí al comienzo de la historia humana. Muchos han calculado que esto pasó hace unos 6000 años. Y bueno, leemos aquí que estos dos hombres, bueno, eran agrarios en esos días antiguos, muy antiguos. Y bueno, uno era pastor, es decir, Abel, y el otro era Caín, y el otro guardaba abejas. Entonces Abel es el que guardaba o cuidaba ovejas, y Caín es aquel que cuidaba y araba la tierra. Eso es lo que leemos en la parte inicial de Génesis 4. Esto es muy importante. Y bueno, esto es algo prominente en esta narrativa. Y bueno, ahí en el principio, aquí tenemos los dos primeros niños, hijos de Adán y Eva. Obviamente fueron instruidos en la religión y en la fe. Y ellos habían sido enseñados cómo acercarse a Dios. Y se les había enseñado que Él era un Dios personal, pues ellos lo sabían, porque de acuerdo a la narrativa bíblica, en aquellos días antiguos habían escuchado y escuchaban la voz de Dios y sabían que podían interactuar con él y que él les respondería. Entonces ellos sabían, perdón, que era un creador todopoderoso, Dios, que podía recibirles si se acercaban a él. Y aún así, estos dos hijos representan dos enfoques a Dios muy diferentes, dos acercamientos a Dios diferentes. Tal vez se pregunten cómo es posible, pero esta narrativa nos lo dice. Y voy a leer un momento desde el versículo 1. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y después dio a luz a Abel, y uno guardaba ovejas y el otro labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, sucedió que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces primero se nos dice al respecto de dos acercamientos a Dios diferentes. Dos acercamientos que se intentaron en aquel entonces. Y bueno, fue intentado y uno fue aquel que Dios mismo les había dado, les había ordenado que se acercaran de cierta forma. Y esto lo vemos en estos versículos. Y el otro era un acercamiento a Dios que una persona había inventado. Y bueno, aquí tenemos estos dos acercamientos a Dios y esto es lo que vemos a nuestro alrededor hoy en día. Entonces aprendemos al respecto de esto desde el principio de los tiempos. Y en el versículo 3 dice: aconteció que andando el tiempo, y el hebreo, como frecuentemente se señala, y tal vez ustedes encontrarán algo así en el margen de sus Biblias, y el hebreo es un poquito más preciso que esto. Dice, al final de los días. Eso es lo que dice el hebreo de forma literal. Y bueno, la traducción que tenemos aquí dice andando el tiempo. Sin embargo, aquí dice al final de los días, y esto es muy importante que se tradujera así. Y bueno, otras traducciones aclaran esto mejor. Al final de los días. Un periodo de tiempo fue dispuesto al final del cual se tenía que hacer una oferta de acción de gracias, una adoración. Tal vez esto es como un aniversario, tal vez esto era una ocasión especial que se celebraba de forma anual. Evidentemente no es la única ocasión en la cual habrían de adorar, pero era una ocasión especial. Y bueno, algunas personas piensan que era al comienzo del principio de la semana. Y la forma en que las palabras se dicen aquí sugieren que este es un aniversario más de mayor tiempo. Y al andar el tiempo, o más bien al final de los días,
Entonces había un tiempo establecido en el que una cierta adoración tenía que ofrecerse. Y sucedió que en ese tiempo Caín trajo, él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué significa esto? Una vez más, el hebreo es preciso. Él la trajo. Y lo que está fuertemente implícito aquí, esto no es algo casual, sino que lo trajo a un lugar específico. Había un lugar designado. Lo mismo con Abel. Él lo trajo a un lugar específico, a un lugar establecido. En aquel entonces había algún lugar señalado para orar, un lugar donde probablemente sus padres también se reunían, donde harían sus ofrendas. Había un lugar establecido para esto. Había un lugar establecido para esto. Y detrás de la narrativa podemos ver que algo había sido señalado. Había una forma de adoración señalada. Hay algo que ha sido anunciado a ellos que tenían que hacer en obediencia a Dios. No se nos explica aquí, pero aquí está bastante bien implícito, perdón. Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor a este lugar sagrado. Y bueno, muy pronto descubrimos que no tendría que haberlo hecho, porque su ofrenda no fue aceptada. Y bueno, no dice cómo es que una ofrenda era aceptada, pero esta no fue aceptada. Tal vez si la ofrenda estaba bien, fue consumida. A través del fuego era consumida, un fuego que Dios enviaba. No lo sabemos cómo es que se marcaba la aprobación de la ofrenda, pero de una forma u otra, Dios establecía si era aceptada o no la ofrenda. Y esta no lo fue. Caín era el más grande de los dos. Bueno, suponemos que eran jóvenes. Y probablemente sentía que él era el más importante. Ya sabemos cómo es la naturaleza humana. Y tal vez se sentía el que era superior de los dos. Y me puedo imaginar, y tal vez esto es solamente mi imaginación, pero me imagino que se sentía superior debido a que él labraba la tierra. Y tal vez él pensaba que esto era algo superior a ser pastor, porque un labrador, bueno, así sucedió en la tradición agraria del Antiguo Testamento. Este labrador era responsable por muchas cosas. Los labradores era no solamente alguien que sembraba grano y esperaba la cosecha, sí, tenía que saber cómo hacerlo y también tenía que poder cosechar muchas cosechas y las cosechas se esparcían durante diferentes campos y se veían hermosas, pero tenía que haber sabido también, a pesar de que no se menciona, tenía que haber sabido cómo cultivar y producir todas las frutas, por ejemplo, uvas, higos, viñedos y muchas otras frutas también que se mencionan en Génesis. Tendría que haber sido alguien que cultivaba, alguien que era como un granjero. Tendría que haber sabido cómo hacer todas estas cosas. Muy habilidoso en muchas cosas y cómo cuidar ciertas cosas y cómo hacer lo mejor posible para las plantas. Y lo único que hacía su hermano menor era cuidar a las ovejas, animales. Bueno, eso también es complejo, yo lo sé, pero es comparativamente simple con esto. Estoy especulando, lo reconozco, pero creo que era muy orgulloso por su ocupación superior y porque tenía mayores habilidades y por las cosas que él producía y las cosas delicadas que él producía. Y entonces él decidió hacer una ofrenda de los productos que él hacía, que él producía. Y nos podemos imaginar las cosas que utilizó, lo utilizó de forma habilidosa para hacer su ofrenda y las frutas ahí dispuestas y tal vez había productos cocinados también de sus campos y frutas también. Una cosa muy distinguida, por así decirlo. Pero nada de eso Dios aceptó, nada de lo que Él trajo. Y la razón fue, evidentemente, que él no había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera. Porque parece, a partir de la narrativa, que Abel
quien ofreció un cordero, el primogénito del rebaño, solamente un cordero, entonces su ofrenda fue aceptada y aprobada. Y Caín, Dios le dijo, si tú hicieses bien, serías aceptado. En otras palabras, Dios obviamente había dicho que tendría que ser un cordero, pero eso no era aceptable a Caín. Él no sentía que fuera necesario precisamente seguir las instrucciones de Dios. Él pensó que podía hacer como quisiera, se tomó la libertad de reescribir las instrucciones de Dios y cambiarlas y no ver ninguna importancia en ellas. Él no quería traer una ofrenda de sangre, un sacrificio, un animal, lo cual sugería, yo pienso, a pesar de que no se nos dice aquí claramente, pero bueno, eso es lo que se dice después, sugería que esta ofrenda de animal era una representación de cómo Dios enviaría y proveería un redentor, que sufriría por el pecado, porque el hombre necesitaba perdón para poder tener acceso a Dios. Y entonces tenemos que venir humildemente y hay que ofrecer una representación de la expiación y el sacrificio y una representación de que los pecados sean quitados. Eso era aceptable a Abel, pero no a Caín. Tal vez su orgullo se entrometió ahí. Si yo tengo que ofrecer un animal, tendré que pedirle a Abel que me dé el animal. Y yo no voy a hacer eso. Yo tengo una profesión superior, yo soy un hermano mayor, yo soy aquel que es mayor, yo no me voy a rebajar a eso, más bien voy a expresar mi habilidad y mi superioridad, mientras que Abel dijo, poder tener comunión con Dios, poder tener su amabilidad y su perdón y su favor. Estoy dispuesto, más que dispuesto, a venir delante de Dios como un pecador culpable y ofrecer este animal de acuerdo a sus instrucciones, lo cual me recuerda que necesito perdón y un salvador, porque eso es lo que representaba sin darle los detalles. Así que podemos ver una gran diferencia entre ellos, entre los dos acercamientos a Dios. Y así como leemos el versículo 4, Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo cual sugiere que era un sacrificio. Y miró Jehová el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Su ofrenda fue tomada o marcó Dios la aprobación de forma muy significativa, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se pudrió ahí esa ofrenda a través del tiempo. Y Caín, versículo 5, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ese es el segundo punto aquí. El primer punto es que podemos ver dos acercamientos a Dios diferentes. Un acercamiento orgulloso, un acercamiento que hace lo que quiere, que hace las cosas como quiere, que no escucha ninguna instrucción, que no quiere venir con ninguna humildad, sino que quiere venir presumiendo, mostrando los logros. Y aquí tenemos también la reacción de aquel que fue desobediente, la reacción de Caín. Y esto es así como somos nosotros. Es como nosotros, como los hombres y mujeres en general. Caín se ensañó en gran manera, se molestó, estaba furioso, estaba frustrado, estaba indignado. Caín, cuando la ofrenda de su hermano menor fue aceptada y la suya no, tuvo hostilidad, hostilidad en contra de Dios y también en contra de Abel porque fue aceptado cuando él no lo fue. Caín se ensañó y decayó su semblante y él estaba con gran desagrado, todo en él. Y bueno, estamos aquí yendo al principio de la historia de la humanidad y esto es así como nosotros. ¿En qué sentido es como nosotros? Bueno, pues ustedes saben que ustedes sabrán que antes de que Dios sobre nuestro corazón, se nos dice que la única forma de venir a Dios es arrepentirnos y humillarnos y confiar en Cristo y la salvación gratuita.
Y nosotros decimos, ¿qué? Y odiamos este mensaje y nos sentimos ofendidos y no queremos que nadie nos diga una cosa así. Y entonces más bien nos encontramos en contra de la persona que nos dice estas cosas. Resentimos el mensaje y nos echamos para atrás. Y nuestro orgullo es inflamado. Caín se airó y decayó su semblante. Y el Señor dice en el versículo 6, le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios sabía las cosas perfectamente bien, porque le pregunta a Caín, amigos, es la misericordia de Dios para retarle, para hacerle pensar. Por así decirlo, él perfora la conciencia de Caín. Le dice, ¿por qué estás reaccionando de esta forma? Versículo 7. Que si eres bien, ¿no serás enaltecido, aceptado? Si hubieras hecho como Abel, viniendo de forma humilde y y estuvieras dispuesto a ofrecer un sacrificio simple que indicaba que tú necesitas alguna forma por la cual tus pecados fueran perdonados y que necesitas un perdón libre, ¿acaso no hubiera sido aceptado? ¿Por qué estás tan enojado entonces? Él estaba enojado porque no quería arrepentirse y no quería cambiar de parecer y no quería humillarse a sí mismo delante de Dios. Él quería sus términos para ser aceptados ante Dios, que Dios aceptara sus logros y su ofrenda exquisita y sus perfecciones que él imaginaba que tenía. Él quería ser aceptado en los términos que él estableciese. Y bueno, de cualquier forma no quería comunión con Dios. Él quería el confort de pensar que Dios iba a contemplarle, pero no quería vivir para servir a Dios y caminar con él diariamente. Y estaba enojado porque él no podía relacionarse con Dios en los términos que Dios está, en sus propios términos más bien. Y es que eso es bastante profundo. Nos describe hoy en día, no me hables a mí al respecto de Cristo, no me hables al respecto de un Salvador que vino del cielo, porque yo soy tan malvado que necesito un Salvador que muriera por mí y que tomara mi castigo por mi pecado. Mi entendimiento de Dios, si es que Él está allí, decimos, es que Él me tiene que aceptar así como soy y que no tendría que estar sujeto a esto. Y yo creo en un Dios. Si hay un cielo, yo iré al cielo. Y si hay un Dios, será por mí y estará por mí en los términos que yo establezca. Así que viviré por mí mismo, haré lo que quiera, no voy a seguir ninguna reglas que Dios me haya dado. Y así es como somos. Es exactamente como hacía Caín. Así es como está pensando. Si hicieres bien, no serás aceptado. Y miren esto que dice aquí. Lo que Dios le dice a Caín y que está aquí registrado en Génesis 4, versículo 7, la segunda mitad del versículo. Y si no hicieres bien, Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. De hecho, es algo así en el original. El pecado está ahí en la puerta, nos acecha. Aquí hay una representación, una ilustración. Es como un león. Y el pecado es representado como un león que quiere devorarle. Y si no tiene éxito en mantener lejos al pecado, que es representado como un león, será devorado. Y bueno, la posición histórica es que aquí tenemos una representación de un perro, un sabueso, que, bueno, puede ser como una mascota, pero es muy difícil contenerlo. El pecado está acechando a la puerta, está a la puerta como algo que quiere cazarte. Y con todo esto a ti te será su deseo, no necesariamente para comerte como un león, pero para tenerte, porque este animal quiere estar allí, al lado de ti, y te mostrará algún tipo de afecto, pero esto es un animal que es difícil de contener y tú te enseñorearás de él. Y el significado parece ser el siguiente. Dios le dice a Caín, si tú no me vas a buscar de forma humilde y no te vas a arrepentir de tu pecado y no vas a hacer un sacrificio sencillo y simple de un cordero y no me vas a servir,
entonces vas a tener que cuidarte tú solo. Y tu pecado es como una mascota difícil, o un perro, un sabueso, algo. Y toda tu vida te quiere y quiere que vivas de la forma que él quiere. Y tú tienes que refrenarle. Y lo que está implícito aquí es que no puedes. Esto no es una mascotita chiquitita, un perrito, no. No puedes refrenar a este animal grande. Te forzará a ir más allá de donde tú quieres ir. Te arrastrará diariamente. Controlará tu vida. Es demasiado fuerte para ti. Es la representación del pecado. ¿Ven ustedes? Tú intenta vivir con tu pecado sin la ayuda de Dios, sin ser convertido a Cristo, sin conocerle, y este pecado te gobernará más y más. Te controlará, te arrastrará muy lejos de cualquier posibilidad del cielo, cualquier posibilidad de la vida eterna. Te alejará de eso. Vemos aquí alternativas que están siendo puestas delante de Caín. Haz lo que hizo Abel. Búscame, busca el perdón. Busca una nueva vida que yo te daré. Búscala de forma humilde. Sigue mis instrucciones. Este es el camino a la salvación. La salvación es un don libre y gratuito que viene con el arrepentimiento y la fe. Pero si tú no quieres hacer esto, entonces tienes que controlar tu propia vida y no puedes hacerlo. Tienes que disponerte tú solo para ir al cielo, pero no puedes, porque el pecado te acecha a la puerta y te persigue y te controlará en tu vida, más y más, y te arruinará. Y después vemos otro punto aquí en el versículo 8. Caín, ahora, todavía avanza a suprimiendo, perdón, este mensaje. Y Caín habló con Abel, su hermano, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Estoy seguro que ustedes saben al respecto de esto. Es algo terrible. Caín habla amigablemente con Abel, y mientras estaba hablando amigablemente, se dispone, no sabemos cómo, se dispone a matarle. Bueno, una vez más especulo, tal vez con un cuchillo. Y después, cuando estaba en la posición correcta, de pronto, y siento ponerlo así, pero de pronto le corta el cuello y entonces se derrama la sangre al suelo. ¿Por qué hizo esto así? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Es su forma de arremeter en contra de Dios. No puede arremeter en contra de Dios, pero sí puede arremeter en contra de Abel, y tiene celos de Abel y le odia. Y simplemente con contemplarle, aviva la llama de su resentimiento, y habiendo sido rechazado por Dios, esto lo hace así. Entonces mata a su hermano, lo mata. Bueno, aquí hay un equivalente incluso hoy en día. Saben, para los cristianos, en esta congregación, tal vez alguien sale a la comunidad de los cristianos de aquí para tocar a la puerta, o para tal vez tratar de hablar con las personas caminando en el parque, para hablar respecto de Cristo y la necesidad de la salvación, y algunas personas escuchan. Para algunas personas tendrán tanta hostilidad, bueno, evidentemente no van a asesinar al mensajero, pero muestran gran odio a algunas personas, no quieren escuchar este mensaje, no quieren escuchar respecto de Dios y Cristo. Te odian por incluso tratar de hablar de este tema. Son groseros contigo y te tratan de dejar a un lado. Así que el espíritu de Caín está en muchas personas hoy en día. Yo no quiero escuchar al respecto de esto y te odio por intentar decirme esto. Eres una ofensa para mí. ¿Alguna vez te has sentido así? Tu hostilidad. ¿Y qué es lo que estamos intentando hacer? Queridos amigos, estamos intentando darte vida eterna. Porque no podemos hacer esto, evidentemente, solamente Dios lo puede hacer, pero te estamos diciendo al respecto del perdón que viene de Dios, y una nueva vida, y el Salvador. Estamos intentando traerte algo que no puedes comprar en una tienda. Ni siquiera puedes comprarlo con todo el dinero de un rico de Saudi Arabia, de Arabia Saudita.
Bueno, yo he sido así también en el pasado, claro que sí. Esto es Caín, que está mostrando cómo somos nosotros. Estamos en contra del arrepentimiento, firmes en contra de buscar a Dios. No queremos servirle y no queremos tener nueva vida de Él. Estos pasajes de la Escritura son sorprendentes, son muy profundos. Y dijo Jehová a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. Claro que Dios sabía dónde estaba Abel, pero Caín piensa que Dios no sabe lo que ha hecho. Y nosotros pensamos que Dios no sabe lo que hemos hecho. Nosotros pensamos que Dios no toma en cuenta las cosas terribles que hemos dicho y las vidas que hemos vivido con mentiras, las cosas horribles que hemos hecho y hemos pensado y en las cuales hemos participado. Y así como Caín en aquel entonces, pensamos que Dios no sabe. Pensamos que podemos engañarle, pero claro que no podemos. Y Jehová le dice a Caín, versículo 10: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Acaso no sabemos esto? Que todo pecado en contra de la ley moral de Dios, de los estándares de Dios, clama que sea juzgado en el último día. Y hay una montaña de culpabilidad que tenemos que enfrentar todos nosotros. ¿Cuánto necesitamos la salvación libre de Dios? Y después tenemos la advertencia solemne. Pero tengo que empezar a terminar. Versículo 11. Ahora pues le dice Dios: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, un vagabundo. Esa fue la advertencia que Dios le dio a Caín. Hubo, en forma teorética, todavía tiempo para que Caín se arrepintiese. Y las advertencias que Dios le dio, no necesariamente veámoslas como algo ya final, aunque probaron ser ya cosas finales. Siempre hubo oportunidad de arrepentimiento. Incluso una advertencia, lo que quiere es que vengamos a arrepentimiento. Y la advertencia que se le dio a Caín fue la siguiente: nada en tu vida va a prosperar como tú quisieras que fuera. Todo será difícil para ti. Tendrás algunos éxitos, tal vez Dios le dijo. Tendrás algunos triunfos, pero serán cosas de corto plazo y habrá mucha frustración y cada que quieras avanzar, por ejemplo, 10 metros, solamente avanzarás 3, porque la vida será difícil para ti. Y esa es la advertencia que Dios nos da a todos. Si no queremos tener su amabilidad y arrepentirnos de nuestro pecado, y creer en nuestra necesidad y confiar en Cristo Jesús, entonces nada va a ir de acuerdo como estemos planeando. Habrá cosas felices, sí, por ahí. Habrá algunos triunfos, sí, pero habrá muchas dificultades y problemas, así como vemos en el mundo. Cualquier político, incluso si ellos quieren esforzarse de la mejor forma y piensan que todo va a ir bien para él o para ella, y cada iniciativa va a tener éxito según piensan, ellos descubrirán que esta sociedad humana está en rebelión en contra de Dios y nada jamás será fácil. Caín pensaba que podía salirse con la suya. Él fue sentenciado a ser un vagabundo sobre la tierra y un hombre triste. Eso es lo que los términos vagabundo, etcétera, significan en el hebreo. Un hombre triste, un vagabundo, hasta que se arrepintiese. Pero yo no seré así, dijo él. Él tenía un hijo y construyó una ciudad. Es la primera ciudad que se registra en la historia humana. ¿Y por qué construyó una ciudad? Yo no voy a ser un vagabundo, dijo él. Voy a tener piedras, perdón, paredes de piedra, admiración. Voy a tener algo por lo cual ser admirado.
Voy a tener algo que me durará para siempre o por mucho tiempo. Voy a tener salvedad. Voy a desafiar a Dios. Todo se hace en desafío a Dios. En esa época agraria, si ustedes quieren, una ciudad para que se pudiera él mismo acrecentar y para desafiar a Dios. Y claro, que esto no impidió que se deteriorara y que envejeciera y tuviera dolor y problemas y muerte. Y no podemos resistir a Dios. No quiero escuchar este tipo de predicación. Voy a tener mi vida. Voy a vivirla como yo quiero vivirla. Quiero ser la persona que yo quiero ser. Voy a tener cualquier cosa que yo quiera tener. Y la vida no será difícil para mí. Voy a establecerme en una carrera y con una casa y prosperidad y riqueza. Voy a desafiar a Dios en todo momento. No, pues no. No podrás hacerlo. La vida siempre es dura sin Dios. Y tenemos que enfrentar el día final y el juicio de Dios. Y hemos resentido a Dios, le hemos desafiado. Y esa es la historia, la biografía de Caín. Versículo 11, donde dice entonces, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y las advertencias, y Caín, ¿qué es lo que dijo al Señor? Versículo 13, dijo así, grande es mi castigo para ser soportado, demasiado grande. ¿Acaso no tendría que haber dicho, mi castigo es exactamente lo que merezco? Él estaba más preocupado con lo que podía sobrellevar o soportar que con lo que merecía. Estaba más preocupado con su confort y supervivencia que con su estatus delante de Dios, o que se había atribulado a Dios, o si se había apartado del camino. Y tenemos este versículo maravilloso, el 15, que simplemente voy a tocar a medida que cerramos. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. La marca de Caín, la señal de Caín. A través de los siglos, diferentes escritores y comentaristas bíblicos han obtenido diferentes conclusiones al respecto de la señal de Caín. Algunos dicen que era la lepra. Algunas personas dicen que era un cuerno. Algunas personas dicen que era una apariencia feroz. No voy a decirles todas las cosas. Todo tipo de cosas se han sugerido al respecto de lo que representa la seña de Caín. Pero muy probablemente, aunque no lo sabemos, tal vez no era algo visible. Era solo una conciencia de que el día de Caín, o el día del juicio de Caín, para Caín estaba determinado. Su tiempo para partir estaba determinado, estaba establecido. Y él sabía eso. Su tiempo de partir se estaba acercando. Dios tiene un tiempo de partir, una señal de Caín para ti. El día está establecido. Si tú solamente supieras qué día es, tal vez estarías lleno de horror. Tal vez está mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Tal vez no, pero está ahí, el día en el que tú estarás delante de Dios. ¿Qué le dirás a Dios en ese día? Te he desafiado. No me arrepentiré de mi pecado. No te quiero a ti. Nunca te he querido. No te obedeceré, ni siquiera obedeceré el llamado a la misericordia de la vida. ¡Qué tragedia! Esta seña de Caín, esta conciencia de un tiempo de partir, tal vez esto te hablará. A medida que tú vienes al Dios de amabilidad y al Dios de misericordia y al Salvador que sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder pagar el castigo del pecado por todos aquellos que confían en Él. Y dije que este sería el último versículo, pero estoy tan tentado por un último versículo, versículo 16, y este definitivamente es el último. Salió pues Caín de delante de Jehová
Yo me pregunto si habrá una gran tragedia en alguien aquí cuando tú salgas de esta iglesia esta noche y saldrás de la presencia del Señor y nunca jamás te dirigirás a Él y nunca le buscarás. No permitas que esto te pase a ti, queridos amigos. El camino a la salvación, vean ustedes, está allí desde el principio de la historia humana y es exactamente el mismo camino a la salvación como se muestra en toda la Biblia. La Biblia nunca cambia. Necesitamos un Salvador. Dios ha determinado que un Salvador vendría y Él ha venido. Y desde el libro de Génesis en el capítulo 3, la mujer tendría un descendiente, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Toda familia, toda persona, todo grupo de personas, queridos amigos, Cristo ya vino. Él sufrió y murió en maravilloso amor para poder llevar el eterno castigo por aquellos que confían en Él. Hay misericordia con Él, hay nueva vida con Cristo, hay un caminar sentido con Él o consciente con Él. Estas son cosas maravillosas, esta vida eterna, una nueva naturaleza. Ven a Él, no seas como Caín, lee la biografía de Caín, ve la dureza de Caín, ve su resistencia, ve la furia en contra de Dios. Si tú sientas esta furia, porque te hemos dicho que eres pecador y necesitas Salvador, pues ora a Dios que suavice tu corazón y que te traiga a Él. Confía en Él, ríndete a Cristo y entonces le tendrás como tu Dios y como tu Salvador. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, recuérdanos y míranos ahora, ayúdanos a todos. Oh Señor, acércate a nosotros. Te pedimos, Señor, que a través de la obra irresistible del Espíritu, tú, Señor, sobrecojas y venzas nuestra necedad y nuestra indignación y nuestra indiferencia. Oh Señor, ven y obra en corazones y tráenos a Cristo, de modo que podamos conocerle y su poder salvífico. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, el único Salvador, y por amor a su nombre. Amén.